¿Qué tal, amigos? Ya estamos en tiempo de tertulia, hoy lunes, con variada información de todo tipo, e incluso nos pueden traer información desde más allá de los mares. Eso lo veremos ahora dentro de un ratito. Buenas noches, don Ignacio. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Don Juan Manuel Betancor, muy buenas noches. Muy buenas noches. Doña Isabel Guerra, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y recién llegado de Nueva York, don Arcadio Domínguez. Muy buenas noches, don Arcadio. Muy buenas noches. Dice que usted fue allí a boicotear a Donald Trump. No, pero para nada. Lo que sí es verdad es que en Nueva York, y o sea, de paso, en el estado de Nueva York, que es donde él nació y de donde él reside y vive, se llevó una derrota colosal. Ahí fue donde su oponente, la señora Clinton, sacó mayor porcentaje de diferencia en votos, ¿no? Se ve que debe ser aquello que nadie es profeta en su tierra, pero el señor Trump en Nueva York no sacó nada. En cualquier caso, hay mucho que hablar, ¿no? Pero otra vez volvemos con el tema famoso de las encuestas. Todas las encuestas de los días anteriores, que incluso comentamos aquí en esta mesa, le daban favorita y victoriosa, casi sin ninguna duda, a Hillary Clinton. O sea, era una cosa que nadie discutía, especialmente en Europa, ¿no? Todas las encuestas le eran favorables. Los tres debates que hicieron en la televisión norteamericana, pues los ganó con claridad la señora Clinton. El señor Trump era un outsider, como se decía, un tipo metido en campaña electoral que nunca había estado en estas cuestiones de la política, y era un tipo que iba además con un lenguaje y una manera bastante particular, por decirlo de algún modo, a la campaña, ¿no? La campaña electoral de la que representaba al Partido Republicano, pero al mismo tiempo habían importantes líderes republicanos que dijeron que no iban a votar. Que no iban a votar, porque era tan extraño el candidato que no era merecedor de confianza. Pues con todo eso, el resultado no lo voy a contar, ya todo el mundo sabe que es el presidente Impectore, ¿no? Que ganó las elecciones y la ganó con cierta holgura en el resto de los Estados Unidos, no en Nueva York. Yo, para no extenderme mucho, solo puedo decirle que estuve allí. Yo llegué a Nueva York el día anterior de las elecciones, al mediodía. Estuve toda la tarde-noche de las últimas horas de la campaña electoral. Tuve la osadía de acercarme a la sede electoral del Partido Demócrata y también a la sede electoral del señor Trump, que estaban muy cerca, se podía ir caminando en la Quinta Avenida, unos y otros. Y la sensación que había, la tengo muy claro en la mente, porque estaba acompañado de un sobrino que lleva 5 años viviendo ahí y que estaba muy enterado de la política local y de la política internacional, y es un chico que trabaja en Wall Street, que es un joven emprendedor y que está muy puesto. Y me decía que bueno, que allí no había ninguna duda, que el resultado era bastante conocido, que iba a ganar Hillary Clinton, que tampoco era una gran candidata, pero bueno, era lo que había entre la mala y el más malo, pues se quedaron con la mala, ¿no? Y estuvimos de paseo toda esa noche y ese era el ambiente. Fiesta en la Plaza de la Democracia, allí cerca del del Rockefeller Center, que es donde tienen la sede los demócratas, y en el otro lado mucho ruido, pero sensación de derrota. Al día siguiente, o sea, la madrugada esa, cuando ya se conocen las elecciones, al día siguiente que son las elecciones, y la gente con asombro ve el resultado, pues yo lo primero que hice fue llamar a mi sobrino y digo, ¿qué ha pasado? Y él dice, pues no lo sé, estoy aquí en la oficina y hay una depresión enorme en todos los ambientes en los que él se mueve. Y al otro día la depresión se convirtió en enfado. Ya la victoria del señor Trump está ya asumida, no queda otro remedio. Pero ha sido una sorpresa tremenda, y sorpresa también es para todo el mundo ver qué consecuencias nos va a traer a partir de ahora este resultado y la influencia de este mismo resultado pues en países como Francia, que está también a la vuelta de usted habló de las encuestas. Ayer las encuestas se dieron otra torta impresionante en Francia, ¿no? Exacto. O sea que todo el mundo daba por hecho que era Sarkozy y... Habrá que inventarse otra cosa distinta a las encuestas, porque sí. ya... En fin. Te caña. Don Ignacio, después de hablar de Allende, de los mares, Allende de los mares. aterrizamos en esta parte de acá y ¿qué decimos? Pues bueno, aquí
La cuestión aquí es, ya estamos con gobierno, seguimos con gobierno ya situándose, ¿no? Ya está el primer nivel, ya está el segundo nivel nombrado. Yo creo que ya es hora de empezar a trabajar, de empezar a producir en la legislatura, que bueno, que estamos dando los primeros pasos, pero hay que ver, también en España ahora mismo se está moviendo, seguimos moviéndonos en los pactos, estos pactos que tanto hemos hablado y de que desde las elecciones de diciembre ya se vio que bueno, que íbamos a estar por ahí. Pues ya están los pactos encima de la mesa, estamos viendo los pactos, hoy mismo como en el País Vasco también se ejecutan nuevos pactos, y bueno, esa es la realidad que hay aquí en España, ¿no? Nos guste o no nos guste, queremos verla o no queremos verla. Yo creo que todos debemos caminar en ese sentido. En cuanto al gobierno nacional, pues bueno, habrá que ver ahora lo principal. Lo primero, llegan los presupuestos, y llegan ya, y hay que elaborarlos y hay que aprobarlos ya. Es una importante piedra de toque, tanto para el gobierno como para la oposición. Vamos a ver por dónde sale esa negociación, por dónde terminan de salir esos presupuestos. Con el País Vasco ya estabilizado, ya hemos visto hoy el acuerdo en que hay. Veremos, creo que la vicepresidenta también está teniendo conversaciones con Cataluña ahora. Bueno, lo realmente importante es que está echando a andar la legislatura, esta legislatura de tantas dificultades que se prevén, que algunos decían y siguen diciendo que va a ser muy corta, pero bueno, en cualquier caso esa primera piedra de toque de los presupuestos está ahí, y ahí veremos en realidad, yo creo que más o menos fielmente, por dónde va a ir la legislatura. ¿Qué opina, Juan Manuel? ¿Sobre lo que ha dicho Ignacio? No, lo que usted quiera, lo que usted quiera. No, porque yo de lo que dice Ignacio, como dijo que algunos predicen que va a ser corta, yo soy de los que pienso que va a ser corta, ¿no? Yo, a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención es lo que está pasando con esta sociedad tan embrutecida, ¿no?, y tan violenta, ¿no? Me ha llamado la atención pues lo que ha sido viral en las redes del partido de segunda división de fútbol femenino, la pelea, con una trifulca, que no fue una pelea, que fue una batalla campal, sí. Impresionante, ¿no?, donde hay hasta denuncias judiciales de unas jugadoras y tal. Y caso curioso, ¿no?, porque suele ser lo normal, pues el arbitraje, nadie se puso en contra de que pitase un penalti, sino que algo tuvo que ocurrir en la grada, que se saltó el público al campo, peleas, patadas, codazos, gente con partes de lesiones, etcétera, ¿no? Entonces, entre eso, y que creo que sí, no sé si lo toqué el lunes pasado, le hicieron una entrevista a una jueza de menores en la que dice que estaba asustada, que realmente se habla mucho del bullying y del acoso escolar, pero que está aumentando enormemente la denuncia de padres porque reciben palizas de sus hijos. Si a eso le suma lo que estamos viendo de tanta xenofobia. Sí, pero que ha aumentado en la Fiscalía, pero enormemente, no estaban acostumbrados a ver eso, ¿no? Y entre esa situación y lo que estamos viendo de la islamofobia, la homofobia, o sea, la xenofobia que hay, parece que estamos todos embrutecidos, que estamos en una situación en la que los valores se habla mucho, pero yo creo que lo importante es que a mí no me digan vamos a, porque vamos a, y después no vamos a decir, ¿hacemos o no hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? Y sigo defendiendo que la política actual, la política esta está caduca, la forma de hacer política está caduca, es tradicional. Bajar, cuando se habla de acercarse a los ciudadanos, significa que cuando yo estoy en una institución, yo voy y le digo a los ciudadanos, oye, me encanta la forma en la que ustedes tienen de trabajar, o lo que estás haciendo con esta empresa, o lo que estás haciendo tal. Quiero que vengas aquí y que me digas qué es lo que puedo hacer, y no que la gente venga a pedir. Estamos acostumbrados a que la gente venga a pedir a cualquier institución. Hay que cambiar esa forma de trabajar, ¿no? Entonces yo estoy muy preocupado como educador y como ciudadano, estoy muy preocupado de tanta violencia que está apareciendo por todos lados, que aquí hablamos, dice, no, son casos aislados. Claro, interesa que sean casos aislados. Claro, es caso aislado porque todos los días no nos van a poner esto, prefieren poner los continuos ataques a los derechos humanos en Siria y en otros países a poner de lo que está pasando aquí. Pero esto pasa todos los días, el bullying pasa todos los días. Este tipo de denuncia, como no dio la cantidad, a ver a cuánto salía por mes, pero si una jueza se preocupa es que es para tenerlo en cuenta, ¿no?
Hombre, yo creo que la violencia en el deporte hace tiempo que se viene hablando de ella, ¿no? Incluso ahí los medios de comunicación también tienen mucho que decir de cómo alimentan también las polémicas en torno, por ejemplo, al deporte rey, ¿no? El fútbol. Y hay que ir todos los fines de semana a cualquier campo de fútbol para que veas padres literalmente pegándose casi porque sus hijos se creen que van a ser unos Messi, unos Ronaldo. Y la violencia está en el campo y se transmite, ¿no? Y bueno, alguien tendrá que hacer algo. Los estallidos de violencia no son más que los avisos, las alertas que se están poniendo desde hace mucho tiempo y no se está poniendo remedio, les digo. Todo lo contrario. Yo creo que se está mirando para otro lado y bueno, los valores del deporte, que es la solidaridad, la paz, la cooperación, el esfuerzo, el rendimiento, todos esos valores, pues la sociedad en su conjunto pues parece que no importa y en épocas de crisis parece que eso es lo menos importante, así que tendremos que reflexionar, pero desde luego los partidos políticos tampoco son un ejemplo a seguir de cómo también se dan detrastes en esos hemiciclos o cómo se llegan a insultar. Por lo tanto, bueno es saberlo y bueno es tomar medidas desde todos los ámbitos. Yo no creo que sea solo educación, yo creo que la sociedad en su conjunto, ¿no? Yo creo que lo que también podemos poner encima de la mesa pues es ese informe para Canarias, ¿no?, del Banco Bilbao Vizcaya, que dice que el turismo que nos viene es un turismo prestado, ¿no?, que viene de países que están pues en conflicto y que bueno, que tendríamos que ir haciendo cosas para que cuando se resuelvan esos conflictos no se nos vayan, ¿no?, el turismo, que España es el centro de atracción turística, pero que pues bueno, todavía hay mucho que hacer. Y luego hay también una noticia que habla de que España es la subcampeona en el empleo de temporalidad, es decir, en un empleo que es bastante temporal. El 90% de los contratos que se están haciendo son temporales y somos el segundo país después de Polonia que hace más de estos contratos temporales y eso también hay que redefinirlo porque pues bueno, habrá que ver de qué manera consolidamos los puestos de trabajo en el futuro, ¿no?, porque es lo que tendremos que tener, porque la temporalidad también hace que nadie pueda tener un plan de futuro, ¿no? Okay. Ya hablamos también, perdona, sí, pero lo quiero dejar bien encima de la mesa, el tema de la posible, porque se deja entrever, privatización de AENA, ¿no?, de otra de las noticias que a nosotros como isleños o como nuestra región, que su medio de transporte es a través del aeropuerto, pues que el ministro recién llegado pues ponga encima de la mesa, nada más llegar, pues la privatización de AENA. La ampliación de la privatización. Sí, efectivamente, porque ya era el 49% y sí, quiere ampliar una empresa que va genial y que no queremos deshacer de ella. Debe ser que no nos quitamos las malas sino las buenas, ¿no? Sí, sí. Por algo será. Bueno, el mundo está cambiando y eso no hay ninguna duda, pero lo que pasa es que el mundo está cambiando siempre ha cambiado, ¿eh? Esa es una frase muy usada y siempre se usa en cada época y tal. Evidentemente, si hablamos de política, que es un poco lo que nos convoca aquí cada lunes, don Juan Carlos Suárez de Tangil, para hablar de política en general, pues sí que se está moviendo de una manera, por lo menos poco acostumbrada, o sea, de una manera distinta. Están surgiendo fuerzas políticas nuevas que, y bueno, pues parece que el electorado también quiere cambiar, no sé si radicalmente o de una manera clara, con políticas del pasado. Y eso lo acabamos de ver ahora en las elecciones en los Estados Unidos. Es decir, ya dije antes que ni siquiera el candidato a presidente era el preferido por sus propios correligionarios y ha ganado contra pronóstico. En Francia parece que van por un camino parecido. Y en España decimos ahora que, bueno, lo que costó casi un año entero en formar el gobierno por la aritmética parlamentaria era, ya lo hemos comentado mucho, era la que era, no hay ninguna fuerza con mayoría suficiente para gobernar en solitario y hay un gobierno débil, un gobierno frágil, un gobierno que las apuestas ahora se apuestan por todo, ¿no? Las apuestas ahora es cuánto tiempo va a durar este gobierno, si va a cumplir los 4 años reglamentarios o si por el contrario dentro de 6 meses tendremos nuevamente elecciones. Eso es una duda bastante más que razonable, porque lo veremos ahora cuando se redacten los presupuestos.
hoy se ha cerrado un acuerdo en el País Vasco entre el PNV con el Partido Socialista de Euskadi, que es un acuerdo que también más o menos se veía venir, pero por otro lado a mí no deja de sorprenderme porque, claro, el otro día en sede parlamentaria, en las Cortes, se discutía y se decía que el Partido Popular tenía que pactar con sus afines, ¿no? Y entre los afines estaba el PNV. PNV, que todo el mundo sabe que es un partido de derecha, demócrata cristiano para más señas. Bueno, ha pactado ahora con el PSOE, que es un partido social. Aceptando el derecho a decidir, ¿eh? Exactamente. Entonces esto deja a uno un poco descolocado, ¿no? Pero bueno, evidentemente, no sé si alguien lo decía, yo desde luego lo subrayo, los partidos políticos no son el mejor ejemplo, ni son las escuelas de democracia que uno espera ver, ¿no? O sea, la comunicación hacia la sociedad de la vida interna de los partidos políticos deja mucho que desear. O sea, eso es una cosa, francamente, que yo creo que estamos en momento, y con esto, bueno, termino mi aproximación al debate. Este es un debate muy amplio, en un momento de autocrítica, y se hace poca. Y yo creo que hay que hacer más autocrítica. Sí, yo lo veía a usted antes muy eufórico y no sé de dónde salía esa euforia, porque el señor Millo, este que han nombrado delegado del gobierno ahora en Cataluña, que por cierto ya no depende del Ministerio del Interior, sino de Soraya Sáenz de Santamaría, no es del Partido Popular. El señor Millo era de Unión, de Convergencia de Unión. Este es más nacionalista y el PP va y lo pone allí, no se sabe bien a negociar qué cosa. Vamos a ver cómo sale eso, porque da la impresión de que la señora Sáenz de Santamaría, esperemos que no venda nada. No, yo eufórico, yo no sé si me expresé mal, yo eufórico... me permite un segundo, cojo una llamada, pero, claro. Perdone, pero la tengo ahí. Hola, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. No, dos preguntas. El señor Evelio ya lo explicó un poco cómo es posible que tanto lío con el PSOE para pactar con el PP, en beneficio de la mayoría o lo que sea, ¿no? Yo no entiendo mucho. Y ahora ha pactado fácilmente con un partido nacionalista medio radical o no sé. No, de derecha. Hombre, de derecha. Absolutamente. Sí, No sí. sé, y luego a la señora o señorita, una pregunta a la señora o señorita, que el otro día tenía un pequeño debate con el señor Belda, Sí. con el tema de las mujeres y eso. ¿Cómo es posible que haya una publicidad de una señora y monten el pollo y No lo hemos oído. Una publicidad de... Sí, sí, hay una publicidad que sale una chica a lo mejor con no sé qué, que Sí. si es sexista, no sé, Sí. que no digo que no, y luego todos los días en los periódicos de esta ciudad hay 2, 3 páginas de mujeres vendiendo su cuerpo y ninguna mujer, ninguna feminista de ningún lado dice nada. O sea, ¿cómo es posible que cualquier mínimo comentario parece que es que machismo y no sé qué? ¿Y eso cómo se llama? Bien, Se ha dicho. perfecto. Ahora lo comentamos. Gracias por su llamada, Ignacio. Decía que eufórico no, en cualquier caso, la realidad es que ha habido un pacto en el País Vasco y que la vicepresidenta o el gobierno está teniendo conversaciones como ya ha tenido y como es normal que tenga con Cataluña. Más allá que eso, que usted diga ¿qué se va a vender? Pues no lo sé, pero Cada vez que hablan con los catalanes nos cuesta dinero al resto de españoles. la realidad es que ese problema hay que afrontarlo, ¿no? Y la realidad es que está ahí y que se está afrontando. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues bueno, yo tengo, no soy eufórico, pero sí tengo muchas esperanzas de que el problema territorial termine, sobre todo con sentido común. Y el sentido común dicta que España, más allá de lo que estoy oyendo del País Vasco, del Partido Socialista y el PNV, que están hablando de derecho a decidir y que es una España de muchas realidades, que España sea una realidad, que cada pueblo, cada comunidad autónoma tenga sus idiosincrasias, que no hay duda de que la tienen,
pero hombre, derecho a decidir para romper España, para partirlo, eso no va a caber. Y además eso lo ha dicho muy claro el Partido Popular, y yo creo que lo ha dicho en campaña, lo ha dicho en elecciones, lo ha dicho posteriormente de elecciones. Yo creo que de eso no cabe duda. Mi sensación sigue siendo de que no cabe duda. Yo creo que tengo muchas dudas. Bueno, acaban de quitar a un delegado del gobierno que cada vez que alguien se saltaba la ley lo denunciaba para poner a un tío que viene de Unión. Mi sensación de que la unidad de España, el Partido Popular no la pone en duda. Eso yo lo tengo claro. Sigo teniéndolo claro a día de hoy. Haya el cambio que haya habido en la dirección de la delegación del gobierno en Cataluña. Yo creo y sigo pensando que el Partido Popular lo ha dicho en campaña electoral, lo ha dicho en elecciones y lo ha dicho posteriormente a elecciones. La unidad de España no está en cuestión ni está en juego. Mire, solo por molestarlo un poco. No, si está bien que me moleste. Antes de además. las elecciones de junio, el señor Rajoy dijo que no iba a subir los impuestos. Iba a subir. Estamos hablando de dos cosas completamente diferentes. Ahora hablamos del otro si quiere. No, si está bien, lo que se dice. Está bien, está bien. Cumplir lo que se está dice. bien que se saque eso. Pero, insisto, a esa realidad yo no tengo ninguna duda de que el gobierno de España, el gobierno de Mariano Rajoy y el gobierno del Partido Popular no va a hacer ninguna acción para romper España. No tengo ninguna duda, ninguna. En cualquier caso, sí me gustaría comentar brevemente, hay alguna cosa que ha salido aquí, me parece interesante, con respecto a la violencia. Yo he sido árbitro de fútbol 20 años. Bueno, he vivido eso desde dentro, 20 años, una experiencia, por cierto, tengo que decir que le recomiendo yo empecé con 14 años, recomiendo, es una experiencia muy buena. Hacer deporte desde esa institución, desde ese, es una experiencia muy buena, más allá de que haya problemas, pero lo que iba a decir es, yo no creo que haya más problemas hoy en día o haya más violencia hoy en día. Yo creo que incluso ha podido mejorar. Lo cierto es que en general la sociedad, más allá de la violencia en el deporte, que creo que no, pero la sociedad fuera del deporte sí creo que está deteriorada. Y ahí yo creo que el valor de la familia se está perdiendo desde mi punto de vista. Pero más allá del deporte, yo he vivido el deporte desde dentro y desde árbitro y creo que no hay mayores problemas que... Pero es un problema de educación, porque yo recuerdo ir a ver a mi hijo jugando a fútbol cuando tenía 2 o 3 años. ¿Cómo se llama? ¿Dónde estaban los antiguos paracaidistas? ¿Cómo se llama? Antonio Rojas. El Antonio Rojas, sí. Sí, pero el ya... Los campos de la Geolla. Sí. A ver, vale. Y estaba viendo aquello y los padres, Sí. no con el árbitro, sino a su propio hijo, Le insultó. insultando a su propio hijo porque Sí. había hecho no sé qué cosa, una cosa lamentable. Yo, aunque es verdad que siendo árbitro conseguí aislarme bastante pronto. Usted es muy grande. Conseguí, no, de verdad. Conseguí aislarme bastante pronto, pero ahora yo he seguido, desde el 2002 no soy árbitro, pero tengo 2 hijos que han jugado al fútbol y siguen jugando al fútbol. Y estoy viendo y no veo tanta violencia como había antes. No, ahora no veo tanta, yo estoy yendo como padre. Pues y lo no que veo vimos tanta. ayer no sé qué decir. No, por eso, hay, no quiero decir que no haya, pero no veo tanta, Sí hay. antiguamente había. Pero de vez en Sí, cuando es como... Y es lo que dicen muchas veces a los hijos. Sí, sí. Es decir, de una manera que el chiquillo yo no sé cómo aguanta, de Sí, verdad, sí. porque los insultos vienen por parte de su padre, de público. querer más, de que Efectivamente. lo haga mejor, y está la figura de los padres entrenadores que se Sí. convierten, Sí, sí. que el chiquillo no sabe si el entrenador o el Como padre. el padre, efectivamente. ¿Cómo no? Bueno, yo primero quería decirle al señor que a lo mejor lo que dijo sobre el tema de la publicidad, Sexista, la crítica sí. que hay y tal, yo lo único que le diría es que la cuestión es al revés, ¿no? O sea, un medio que dedica una página para hablar contra la violencia de género o el uso de la mujer y entrevista tal, al mismo tiempo dedica X páginas a poner ese tipo de cosas. Quien tendría también que mirárselo es el medio de comunicación. No lo deja, pero eso por un lado. Pero claro, vivimos en un sistema mercantilista. Aquí nada es gratis. Eso desde mi punto de vista. Me alegra mucho lo que ha dicho Ignacio con el tema del arbitraje, porque hoy mismo, por lo visto, en un colegio de La Coruña, con el fin de luchar contra la violencia, están dedicando en las actividades extraescolares, están dedicando a dar cursos de arbitraje, porque creen que también los chicos y chicas deben de ver también el deporte desde el otro ámbito, ¿no? De lo que significa tener que dirigir un partido. Yo es una gran idea, pero yo sigo defendiendo, y a todos los lugares en los que me han invitado siempre he hablado de esto, en este país tenemos que plantearnos qué hacen los niños de 6 y 7 años compitiendo. Yo lo tengo claro, las perras de la ficha, ¿no?
porque también lo pasé en su momento cuando yo estaba con el baloncesto, que quería hacer una cuestión de crear escuelas que tuviesen jornadas de convivencia por toda la isla, los que nos dedicábamos a trabajar con los niños más pequeños y niñas más pequeñas, y resulta que lo que quería la federación era, bueno, que esto hay que tal. Bueno, eso está así, pero yo creo, y sigo diciendo, que no podemos competir. Hablábamos el lunes pasado del tema de los deberes, no se puede traer a las personas tan pequeñas con tantos deberes. Eso uno. Luego, tampoco podemos tener a estas personas compitiendo, entregándole trofeos, campeón de no sé qué. Esto me parece una estupidez, es una tontería. Esto es echar a perder a la gente. Empezamos a entender que todo es competir, como ocurría con la LOMSE, ¿no? Que todo es una cuestión de competir para poder sacar una reválida, para poder tener tachas. Tienen a la gente todo el día agobiado. Y creo que habría que empezar a hablar el deporte de jugar, no de competir, de jugar. Y, sobre todo, crear escuelas multideportivas para que nuestros hijos puedan practicar diferentes deportes, les guste o no, pero por lo menos que lo conozca y sepa, y vean cuáles son sus capacidades, no el gusto. Y después había otra cosa, si me permite, porque yo estoy un poco descolocado. Es decir, PSOE, PNV en el País Vasco, un acuerdo con el derecho a la autodeterminación que llega... ¿no? ¿Usted hablaba de eso? Sí, el derecho a decidir. El derecho a decidir. Eso, muy bien. Otra cosa es que con el pacto se llegue o no a eso, ¿no? Yo creo que tarde o temprano alguien... Yo voy a decir... Pero lo que más me preocupa, Juan Manuel, es que en Ferraz lo desconocían. Sí, lo hicieron al margen de para que vean pues, la situación en la que se encuentra el PSOE. Porque la secretaria de los socialistas vascos es pro Pedro Sánchez, sí. Y la metió el dedo en el ojo a la gestora. Claro, la situación en la que está ahora mismo el partido. ¿Para qué vamos a mentir? No vengo aquí a ser hipócrita, ¿no? Eso para él lo dejo para otro. Entonces, tengo muy claro que, por ejemplo, vamos a ver, la presidencia del gobierno del Congreso fue por un pacto del PP a los catalanes, ¿no? O fue por no sé quién fue, o uno u otro, pero... Sí, bueno, a ver, sí. Usted es la primera persona que yo hablar con los catalanes nos cuesta dinero, luego lo tenía claro, luego eso también hay dinero por medio. Vamos a empezar, partimos de ahí. Segundo paso, se va a ir a hablar con los catalanes. Bueno, con los catalanes no siempre nos cuesta dinero, hablar con los canarios también cuesta lo mismo. Yo he oído a un señor, un alto cargo de Coalición Canaria, decir que a nosotros nos da igual quién gobierne en España, a nosotros lo que nos gusta es saber influir. Ellos encantados de la vida de que no haya mayoría, porque cuando pueden influir y podemos traer para Canarias. Ahora, lo que hacen con el dinero ya es otra cosa. Lo que se ha hecho aquí en Canarias es otra cosa. Canarias, ¿no? Hay cosas buenas, y yo creo que de cara a la ciudadanía hay más cosas malas que buenas. Canarias no chantajea al Estado con la independencia, ¿no? Canarias no chantajea. No, pero yo estoy hablando del coste de dinero. O sea, aquí se viene a hablar de dinero, ¿no? Y chantaje, vamos a ver, si tú necesitas de mi voto y yo no te lo doy a cambio de... No, pero no es lo mismo eso que la ruptura de España, ¿eh? No, pero es que... Los catalanes dicen... Entonces ya no es hablar de chantaje, a chantajear con la ruptura de España. Claro. Aquí, vamos a ver, pero aquí... Hablo de los catalanes. Bueno, pues con el tema de los catalanes. Pues se ha hablado con los catalanes y se llega a acuerdo con los catalanes. Con los Ignacio hizo su intervención empezando a hablar de que hay pacto y va a ir a Cataluña. Entonces, ahí va a haber algo, ¿no? Sí, eso es lo malo. Y la cosa... Solamente para terminar, el señor Fernández, anterior ministro del Interior, hizo una declaración en la que dijo, cuando los socialistas hemos defendido una España federal, dijo, la única forma de encajar a Cataluña en España es reformando la Constitución. Ahora, cómo se va a reformar es otra cosa, pero lo dijo y está por escrito. Yo, la verdad, las cosas que están escritas no les hago mucho caso, prefiero un vídeo, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Esa frase. Solo por molestarlo también un poco a usted. Cuando ustedes hablan de España federal, ¿a qué se refieren? Porque cuando estamos hablando más federalismo que la autonomía, aunque con otro nombre, ya me dirán, ¿eh? No, vamos a ver, tal como lo he entendido yo, la España federal, cuando tú aceptas que España es una en su unidad y que ha habido un proyecto común, pero que está compuesta por una diversidad de pueblos, yo creo que es importante, no como ahora donde las autonomías, como ya hemos visto, miles y miles de millones de euros que han obligado al señor Montoro a utilizar eso para frenar a las autonomías. Yo no entiendo mucho de economía, pero creo que si usted se pasa hay que controlar. Otra cosa es que después vayamos a más y recortes a una y le permitas a otra, ¿no? Pero yo creo que cuando estamos hablando de una España federal, estamos hablando de que si tal comunidad asume sus propios retos y sus propios gastos, esto no es venir a que todo el mundo vive de maravilla, incluso
como ocurrió cuando se presentaron los presupuestos de Europa, que después decían que Zapatero engañó. No, fueron determinadas comunidades, no vamos a entrar en pelea, pero fueron determinadas comunidades las que engañaron con el presupuesto. Después dijeron que era tú, si yo te engañé, mala suerte. O sea, que el federalismo es cobrar sus propios impuestos y administrar su dinero. Yo, por ejemplo, el sistema federal es eso. Y después, entonces, si alguien se planta y dice de la cuota que tiene que darle mi Estado federal a la nación española, si no la doy, ¿qué pasa? Porque podríamos estar en el mismo situación, pero bueno, vamos a ver, no soy experto, pero sí. Pero si alguien dice, bueno, y si la mayoría dice que sí y uno dice que no, ¿se separa o qué? Pues eso es reformar la Constitución, ¿no? Yo creo que cuando hubo la época de la transición, que algunos todavía están metidos en la época de la transición y hablan de la transición, ¿no? Como cuando dice, soy el único que queda en la transición y la idea es matarme a mí porque soy el único. Yo creo que la gente ha perdido ya los papeles, ¿no? Yo no creo que sea cuestión de la edad. Yo creo que ya ha perdido determinados papeles, pero bueno. Pero yo creo que lo que se pretende es una España más plural en la que todos podamos tener un encaje, ¿no? Y que ese encaje no sea las peleas, que vengan los catalanes y digan, no, o se dice Madrid, los madrileños estamos manteniendo la sanidad. Entiendo entonces que ahora mismo las diferentes formas de entender las diferentes regiones de España no tienen encaje ahora mismo. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque estamos viendo lo que hay, ¿no? Así ahora mismo... Pero vamos a ver, si tenemos el país más descentralizado del mundo en este momento, en este instante. Hasta el punto. Muy por encima de Alemania, muy por encima de Estados Unidos, que son países federales. Sí. Bueno, pero quizá la gran... Admitiendo la lengua de cada uno, admitiendo las peculiaridades de cada uno. ¿Cuál es el asunto entonces? Sí, pero yo sí creo que el modelo territorial adoleció de un reparto equilibrado de las autonomías también. Es decir, la gran asignatura pendiente es el reparto presupuestario entre todas las comunidades autónomas y no al arbitrio de esta es mía y la otra no es mía y conforme a mí me interesa reparto para todos igual, pero después cuando me fijo en pacto, pues empiezo a repartir como me da la gana, conforme a mi intención. Por introducir, pero quería no dejar en el aire lo que el señor dijo sobre la prensa escrita y cómo, los anuncios por palabra generalmente vienen mujeres, generalmente no siempre, vienen mujeres ofreciendo muchos menos, y sobre todo porque de manera bastante explícita se detalla pues la mujer como una mercancía de intercambio económico. Yo creo que las que somos feministas, y yo soy feminista, llevamos muchísimos años trabajando para que la prensa quite esos anuncios. Bien, es verdad que mucha prensa se alimenta casi en exclusiva de esos anuncios, pero detrás de todo eso sabemos, y lo sabe, y la gente que está trabajando con las mujeres prostituidas, que detrás pues hay trata de blancas, hay prostitución sin consentimiento muchas veces, y que es verdad, como dice, y ahí coincido, que muchas veces vienes con un artículo contra la violencia de género y esa parte de la violencia de género que nosotros consideramos, las feministas, que la prostitución, hay diversidad de cuestiones, ¿no? Pero las que consideramos que la prostitución es una esclavitud y como tal pues es violencia hacia las mujeres, pues se siguen dando, y es contradictorio esta falta de coherencia, ¿no? Por lo tanto, sí que venimos trabajando eso, pero sí que es verdad y sí que lo hemos dicho, lo que pasa es que a lo mejor lo hemos dicho tanto que a lo mejor se ha quedado ahí, pero sí que es verdad que lo vamos y lo seguimos luchando y lo seguimos reivindicando, sobre todo porque incluso, como digo, hay trata, pero incluso hemos detectado que muchas veces hasta menores, imagínense ustedes de lo que estamos hablando. Con respecto a cómo se configure el gobierno de España y en estos momentos la elaboración de los presupuestos y cómo Coalición Canaria, pues aquí está gobernando con el PSOE y no pasa nada, y son de derechas también, y algunos tienen un discurso de independentistas totalmente, y lo digo por el señor Clavijo, que de vez en cuando nos sale con un rejo bastante independentista, y no pasa nada. Yo creo que dentro del marco constitucional, si son capaces los socialistas en este caso con el PNV de llegar a acuerdos y consolidar que se puede hablar de todo y se puede cuestionar todo, y no, porque también el Partido Popular ha sido una máquina de crear independentismo, porque ha sido una confrontación total y absoluta, y yo creo que también hay que escuchar las minorías y respetándolas
y teniéndolas ahí. Respetándolas no quiere decir que puedan hacer lo que les dé la gana, ¿no? Pero dentro de tenemos un marco constitucional, y ahí coincido también contigo, y además lo hemos dicho en esta mesa varias veces, que la Constitución necesita una reforma, tiene 38 años, la Constitución se hizo en un momento determinado, que salíamos casi de una dictadura y era otro escenario, hoy hay otro escenario, y el modelo que queremos para esta España plural, que yo creo que tiene que ser federal, cada día más no da más competencias y menos dinero, también es verdad, porque sí que la descentralización se ha hecho, pero mira cómo está la sanidad y no terminamos porque por mucho que suban los presupuestos, y ya podemos introducirlo si quieres a nivel autonómico, los presupuestos de la autonomía y cómo se ha quedado sanidad en ese marco presupuestario. Pero también me parece por parte de algunos nacionalistas que se utilice pues un gobierno concreto para poder garrapiñar algo para tu tierra, pues no deja de ser algo que a ver quién tiene más y puede llevarse más el gato al agua. Y todavía, como digo, el modelo de cómo queremos redistribuir la riqueza o las penas entre todo el territorio español es la gran asignatura pendiente. Y creo que fruto de ello son hasta los independentistas. Bien. ¿Por qué? Porque Cataluña siempre se ha sentido o ha pensado, o no tenemos claro ni transparente cuáles son las cuentas al Fondo de Solidaridad, porque a veces se dice que Madrid es la más que contribuye, más que Cataluña, pero no tenemos cuentas claras ni sabemos exactamente cómo. Y que a nosotros que nos digan que Canarias somos subsidiarias, es decir, que recibimos porque no damos, pues tampoco me lo termino de creer. Y que vuelvo a poner encima de la mesa porque me parece súper delicado el tema de AENA en Canarias, que es una empresa que tiene unos beneficios importantísimos y que deberían de redundar en nuestras islas, que para eso se están comiendo el marrón muchísimas poblaciones cercanas al aeropuerto, y todavía tenemos ahí, pues, ¿cómo se llama? Estoy introduciendo muchos temas, muchos temas que no tienen relación unos con otros, bien, ¿no? Tal y como yo entiendo lo que ustedes entienden por federalismo, lo que iba a suceder es que algunas regiones de España, Canarias también, se vería desfavorecida, porque las regiones ricas, si no se cumple con ese fondo de solidaridad, sí, pues pero un fondo no le quiero ocultar nada, Extremadura o Castilla y León o Andalucía, que es pobre, ¿Que nadie ha dicho que se vaya a quitar? No, pero en el momento estamos hablando de un Estado federal donde cada Estado cobra y paga, y además tiene que aportar algo al Estado, a la nación, para policía, ejército, no sé qué y tal, eso a algunas regiones, yo creo que Canarias también, las haría más pobres. Estamos adelantando de lo que podría ser. O sea, usted está pintando un sistema federal que todavía no se ha hablado de él. Pero que ¿usted está de acuerdo en que hay que reformar la Constitución o no? Yo creo que... pero vamos a ver, no me diga hay que reformar la Constitución, dígame usted, claro, hay que reformarla en esto. Sí, por ejemplo la financiación. A mí el modelo de autonomía no me gusta. Ah, eso es otra historia. Yo estoy de acuerdo, a mí el modelo de la autonomía no me gusta. Tampoco me gusta. ¿Entiendes? Efectivamente, en 15 días o un poco menos, la Constitución española de 1978 cumple 38 años. Son 38 años y es una Constitución que yo creo que hoy día, en estos momentos, casi nadie, no conozco a nadie, que no considere que necesita hacer una reforma, o sea, actualizarla. Entre otras cosas porque en 38 años, a la velocidad que va esta sociedad y esta vida, ha cambiado mucho. Las nuevas tecnologías, bueno, es que era la pobreza energética no se podía en estos momentos. Pensar cuando se redactó la Constitución que vendría Internet y ese mundo de las redes sociales y toda esa historia que está bastante... en fin, ha cambiado mucho el mundo. Estoy de acuerdo con Juan Carlos que en cualquier caso lo que es el mapa autonómico de España no tiene parangón, es decir, que las comunidades autónomas, las 17 comunidades autónomas gozan de una autonomía grande y de unas competencias enormes con un parlamento propio, capacidad para hacer leyes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabe? Yo creo que el problema que tenemos, el que estamos ahora mismo en discusión en los últimos años con cierta virulencia, especialmente desde Cataluña, que es donde se enciende la mecha, y yo no estoy de acuerdo con que, aunque históricamente es verdad que los catalanes siempre han hablado de una nación propia, etcétera, etcétera, pero en estos instantes el problema está en la economía, el asunto es económico. Total. Si cuando ha habido en otra época dinero, más o menos para repartir, pues las cosas han funcionado con cierta agilidad. Era fácil trenzar acuerdos incluso con independentistas catalanes.
Pero cuando lo que hay son deudas, España lo que tiene es una gran deuda externa, ahí es donde empiezan a surgir los problemas porque la gente no es solidaria, o las regiones que están mejor situadas económicamente no quieren pagar la factura. Y la factura es muy grande. En general. La estamos pagando los ciudadanos. Claro, en pero la general, factura es muy grande. Y Cataluña viene peleándose porque, claro, que lo que pasa es que no es popular ni es elegante decir, no, porque yo no quiero pagar la deuda que tiene España. Eso no lo puede decir. Entonces, ¿qué es lo que dice? Me quiero marchar de España. O sea, yo quiero ser independiente. Es lo que dice. Y amenaza con eso. Yo soy de los que piensan que ni siquiera los líderes, desde luego Artur Mas y compañía, la gente que viene de Convergencia y Unión, ahora Partido Demócrata Catalán, y toda esta gente no son independentistas, porque uno no se convierte en independentista de la noche a la mañana. Lo que son, han sacado esa bandera, han levantado esa bandera para presionar fuertemente al gobierno de España a cambio, precisamente, como han hecho en otras épocas con éxito, de dinero. Pero como España está endeudada y no le puede, está en bancarrota y no le puede satisfacer esas pretensiones, pues se ha ido tensando la cuerda de tal manera que ahora mismo yo creo que ellos ni saben qué hacer con la parte de la cuerda que ellos tienen, porque no saben ni qué hacer con ese tinglado. Creo que incluso si, yo no lo defiendo, pero si fuéramos capaces de establecer un referéndum en serio en Cataluña con consecuencias, yo creo que lo perderían. Creo que lo perderían. No te fíes. Creo. No, la gente. A ver, si hace. No, yo creo que. De todas maneras, en el País Vasco no se está hablando de referéndum, se está hablando de derecho a decidir en un marco constitucional. Que había que abrir la Constitución. Por lo tanto, estamos hablando de un segundo paso, en todo caso, del derecho a decidir, previo a una reforma de la Constitución. Derecho a decidir, como decía Juan Carlos Oro, con el tema de la reforma de la Constitución. Yo estoy de acuerdo con reformar la Constitución, actualizarla. Ahora, ¿dónde empiezan las discusiones? ¿En qué sentido se reforma? Pues por eso, pero eso el derecho a decidir, ¿derecho a decidir qué? El derecho a decidir existe. Pero es un debate que habrá que abrirlo para escuchar a todo el mundo. Se está poniendo, mira. Para escuchar a todo el mundo no quiere decir que luego las minorías sean las que ganen, yo ni opino mucho menos. Que se hacen trampas mucho los políticos unos a otros con las palabras. Una de las banderas principales que enarbola la gente de Podemos es el derecho a decidir. Entonces ellos, como no tienen ninguna responsabilidad de gobierno, no les cuesta a ninguno decir, nosotros somos estupendos, y entonces nosotros queremos que la gente decida cada uno lo que quiera. Pero eso no es responsabilidad política ni tampoco van en serio, porque no pueden ir en serio, porque es que no, el derecho a decidir existe ya. Existe en esos momentos. Cada vez que hay elecciones para ayuntamientos, comunidades autónomas, para cabildos, para cada cosa, en fin, hay muchas cuestiones en las que estamos decidiendo con cierta frecuencia. Entonces ese derecho ya existe. Asunto de que ponerlo en un papel como ahora acaban de hacer en el acuerdo de gobierno, tiene que ser un poco más explícito. Sí, y después está el problema que en España tenemos, que nadie cumple la ley. Vamos. Lo voy a poner la norma está para cumplir, la otra cosa que no se cumple, pues está la justicia. Usted puede ser monárquico, republicano o marciano, lo que usted quiera. Pero si la ley dice que el jefe del Estado que tenemos ahora es el que es, en virtud de una constitución que se votó, los de Podemos, eso no se lo pueden saltar. Porque por esa regla de tres, resulta que entonces... Solo cumplo con lo que a mí me gusta. Pero, por ejemplo, en el tema del derecho a decidir y Podemos ahora está diciendo que, bueno, si con nosotros no lo hicieron el Partido Socialista y va y lo hace con el PNV. No, estamos hablando de dos fases diferentes y ustedes quieren el derecho a decidir sin abrir nada. Sí, antes de sentarnos, esto es lo primero. Y en el País Vasco lo que ocurre es lo siguiente. No, vamos a hablar del marco constitucional que tenemos. Que estamos de acuerdo que hay que reformarlo. Vamos a intentar. Les recuerdo que para reformar el marco constitucional tenemos que tener 3/4 partes del Parlamento, ¿no? Por lo tanto, de la ley a la ley. Es por eso que te digo. Entonces, es una forma, es un titular, ¿vale? Agarrado con pinza, ¿vale? Pero que no digan los de Podemos, que es lo mismo que con ellos no quisieron, cuando son dos fases totalmente distintas y la línea roja de Podemos era bastante clara en ese aspecto. El peor mandato no sé, a mí me garantiza que el PSOE a ese respecto fue el de Mariano Rajoy. Pues yo sé que usted, en fin, no lo quiero molestar esta noche mucho. Pero si además estamos para eso. Pero uno tiene mayoría, un poquito hay que hacerlo. Tiene mayoría absoluta, como tuvo en el mandato anterior, y puesto de acuerdo con el PSOE, lo podían haber reformado. No lo han hecho. Se han metido en un lío de mil demonios, ¿no? Bueno.
Si partiéramos de esa premisa, vamos a solucionarlo. Van a solucionarlo, o esperemos que vayan a solucionarlo si partiéramos de esa premisa. En cualquier caso, lo primero, a esas últimas expresiones, yo creo que la libertad que tenemos es para cumplir las leyes. Nunca la libertad que tenemos es para no cumplirla. La libertad que tenemos de expresión, incluso la libertad que tenemos en el Parlamento, la libertad que tienen los parlamentarios y los senadores es para cumplir las leyes, siempre, al hilo de eso, del cumplimiento de la ley. Yo creo que eso debe ser una premisa fundamental. Que ha habido errores de todos los partidos en las negociaciones, yo desde mi punto de vista no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda, históricamente. Que ahora es un momento que se abre, que puede ser bueno para reformar la Constitución, tampoco tengo ninguna duda. Y que hay que reformarla, no tengo. No, sí, el momento es bueno. El momento es bueno. Es un momento dificilísimo para No, bueno, claro. Es que, a ver, bueno, bien, el momento es difícil. Es que es muy Isabel, entonces, ¿cuándo vamos a abrirlo? ¿Cuándo vamos a abrirlo? Cuando vamos a abrirlo? Cuando ya repartamos dinero y cuando estemos todos. El momento ahora es en 2012. Hubiese sido un año estupendo. Sí, claro, pero es que, vamos a ver, insisto, partiendo de que haya errores, podemos... porque sería Isabel, permíteme. ¿Volvemos ahora a 2012 y lo hacemos? No, imposible, vale. No, vale. El momento es bueno, sí, sin duda alguna. Bueno, vale, venga, tú dices que no, bueno, me parece que tú tendrás tus argumentos. Yo creo que el momento es bueno. Y cuando hablamos de reforma constitucional, lo importante aquí, si lo podemos hacer, y parece que mucha gente está de acuerdo en que haya que hacer una reforma constitucional, si no, no se ponen de acuerdo ni en los presupuestos. Tendrán que hacerla el Partido Popular y el Partido Socialista, el Partido Socialista y el Partido Popular, porque sin ninguno de los dos actores se puede hacer una reforma constitucional. Eso no creo que esté en duda, porque para hacer una reforma constitucional el grado de acuerdo tiene que ser, como ustedes saben, obligatoriamente con los dos, no con uno u otro y con los demás, no, obligatoriamente con los dos. Entonces, y ahora bien, si digo, no estamos en un país subdesarrollado, ni en un país que no haya tenido oportunidades, estamos en un gran país que ha sido capaz de desarrollar, saliendo de donde salimos, con lo que pudimos hacer en el 78, pues en años, no sé si son muchos o pocos, pero tenemos un nivel de desarrollo muy importante y un nivel de gobierno en las comunidades autónomas muy importante que ya se ha tratado aquí. Decía antes Arcadio, antes de entrar, es que aquí se ve muy bien, pero no se ve muy bien porque tengamos sol, ¿eh? No, en España no se ve bien porque tengamos sol. En España se vive bien porque hay un estado de desarrollo y un estado de bienestar que nos hemos ganado entre todos. Y eso hemos sido capaces de hacerlo los españoles. Y no estamos en un país negativo. Eso de estar todo el día mirando que somos vagos, que la política no sirve, bueno, vale, hay que mejorar un montón de cosas, sin duda, no tengo duda ninguna. Creo que la política hay que mejorarla, no tengo ninguna duda. Ahora, estar diciendo que este país no sirve, que no avanzamos, que no hay gobierno... ¿Eso quién lo ha dicho? No, yo lo oigo todos los días un montón de veces. Bueno, en esta mesa no. No, yo no he dicho en esta mesa, no, cuidado, que se me entienda. Lo oigo todos los días, de parte de todo el mundo, porque al final somos todos egoístas y lo que hacemos es, cada comunidad autónoma, y termino con el problema presupuestario. Todas las autonomías, yo soy en el ranking la segunda o tercera, a lo mejor solo hay primera que más aporto. Hay muchas que no dicen la primera, ¿no? Porque les da vergüenza. La segunda o tercera y soy la 15ª. Porque no hay transparencia ni cifras reales. Pero que cada no es uno verdad. dice lo que quiere. Sí, no habrá transparencia, pero no es verdad. Cuando todas las comunidades dicen que son la segunda, tercera, primera en que más aportan y la 15ª en que recibe, eso no puede ser verdad. De ninguna forma puede ser verdad. Entonces, esto, lo que sí es evidente que tiene que haber un reparto presupuestario que también salga de cada uno el nivel de desarrollo que tiene que tener con los demás. Y eso habrá que afrontarlo, yo creo que sí, eso habrá que afrontarlo en la Constitución, no tengo dudas. Ignacio, yo estoy muy de acuerdo en muchas cosas que dice, ¿no? Para que abreve mucha gente que dice que el PSOE y el PP están juntos. Yo, como siempre he pensado que en cualquier partido político, cuando hay personas coherentes, pues me parece muy coherente lo que dice, ¿no? Pero eso, por lo visto, aquí en este país no, porque como tú llevas un color, no se puede mezclar con el rojo, pues entonces me parece que empezamos mal y hacemos las cosas mal en este país. Y te voy a decir por qué. Porque para mí cometes un error.
porque cualquier cambio que hay aquí se tiene que contar con el PSOE y con el PP. Craso error. No, cualquiera no, perdona, he dicho la modificación constitucional, he dicho eso Por exactamente. Sí, no, pero es que no es cuestión de tiene que pasar. Pero es que es así. No. O sea, cambiar las políticas significa empezar a crear un nuevo modelo de convivencia, ¿vale? De relaciones en la que tienen que estar todos los partidos. ¿Eso es cuál es el problema? Yo no he obviado a los demás. No, ya, Ignacio, yo sé por dónde lo decía, pero entonces yo la aclaro. No quiero salvar a los demás. No, vale, yo la aclaro. No. Porque entonces, ¿sabes lo que pasa? Lo que ocurre en este país, se puede hacer cualquier ley, cuando me toca a mí la tiro. Lo tenemos con la educación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Sí, estamos de acuerdo. Hazme el favor, Estamos de que acuerdo. con lo del Alonso era lo único que estaban fuera y mire cómo estamos ahora con esta historia. O sea, que el Alonso es lo más negativo del mundo y la otra. No. O sea, o decimos una cosa o A ver, decimos la Ignacio, contraria. Ignacio, no, pero, serenidad. A Sí, ver, sí, yo te lo sí, digo, una claro. cosa. No, lo que digo es, la ley que mayor consenso tuvo fue la LOE. Las leyes de educación han Bien. sido del Partido Socialista Vale, en perfecto. España, No, que es así. que yo no digo eso, hombre. Yo lo que estoy diciendo es, esa ley, otras, incluso del Partido Socialista, no tuvieron tanto consenso. Y quedó el PP fuera. Era una buena oportunidad para haber hecho una reforma, ¿no? Ahora se está hablando de un nuevo pacto por la educación. Yo espero que el nuevo pacto no sea, vamos a controlar quién va a la universidad, quién no sé qué, quién no sé qué. Vamos a cambiar el modelo de enseñanza. ¿Qué tipo de personas necesitamos para dentro de 40 años? Y yo ahora mismo no veo ningún líder que sea capaz de aunar consenso, coherencia, participación. Estamos todos abocados a un enfrentamiento. La CUP tiene cogido a los de Junts per Sí y a Puigdemont lo tiene entre la espada y la pared, que ya está amenazando con adelantar elecciones. Todo en los que están en contra de esto, por eso yo estoy de acuerdo contigo de que es urgente empezar a hablar, abrir el melón y empezar a hablar y que salga todo lo que se tenga que decir, para que haya el mayor consenso posible, porque lo que podamos conseguir ahora, esta generación o estos partidos políticos no pueden estar pensando en estos partidos políticos, que dentro de 25 años hay otros. Porque yo no sé si estos partidos políticos se mantienen o no. Renovarse o morir, eso está claro. La gente ya quiere otro tipo de cosas. Cuando estamos hablando de Trump, creo que leí hace poco un artículo que hablaba de lo que supuso las redes sociales en la victoria de Trump. Lo que ha supuesto con partidos ahora mismo que no tienen una fuerza económica, ni un potencial económico, ni apoyo, que hoy en día están en el Congreso, hoy en día están en las instituciones. Y eso no tiene nada que ver con su discurso. Pues sí, porque mira, cuando tú te digo lo que tú quieres escuchar, pues ya estamos acostumbrados a que la gente diga, sí, estoy de acuerdo, después ya hago lo contrario y bueno. Pero entonces, ahora cuando ellos están dentro y están gobernando, está Ciudadanos, está Podemos y otras fuerzas que entren, está En Marea, etcétera, Compromís, ahora es cuando tenemos, si somos capaces de sentarnos o no. El discurso del nacionalismo y de la identidad y contra Rita Barberá y con la otra, esto es fácil. Ahora vamos a tomar decisiones y esto hay que cambiarlo. ¿Qué es lo que queremos? Claro, cuanto más tardemos, más posibilidades del derecho a decidir. Es que parece que el derecho a decidir es... Vamos a construir España. Primero decidamos si quiero estar o no quiero estar. Perdona. ¿Entiendes? Perdona. Vamos a ser claros, yo no estoy de acuerdo con don Juan Carlos. La Constitución es esta. Mientras no se cambie, usted se va a la cárcel porque se va y me da igual. Y si no se puede quemar una bandera, pues lo siento mucho. ¿Que eso es rebeldía, que está muy bien? Sí, hombre, si no hay ningún problema. Pero esto es lo que hay. ¿Sabes? Sí, yo creo que sería un error y creo que el Partido Popular no está en eso, ni el Partido Socialista en estos momentos tampoco, abrir el melón de la Constitución. ¿Por qué? Porque no hay estabilidad en estos momentos de gobernabilidad. Si estamos pensando que a lo mejor dentro de un año tenemos otra vez elecciones, imagínate tú, si no somos capaces de ponernos de acuerdo para hacer un presupuesto, pues imagínate tú. Que estamos a debatir si aprobamos o no aprobamos el presupuesto. Imagínate la gran carta magna que es abrirla y poner de acuerdo. Y ahí estoy en desacuerdo también contigo, con el Partido Popular, y entiendo las tesis del Partido Popular de decir esto lo tiene que reformar solo el Partido Popular y el Partido Socialista. No. Insisto, Isabel, perdóname que yo no he dicho eso. Como lo dijiste antes. No lo he dicho. Yo no he dicho eso. Sí lo digo, pero yo no he dicho eso. Bueno, ¿por qué? Porque las minorías... No, yo no he dicho que solo lo tienen que hacer el Partido Popular y el Partido Socialista. Que los dos sí tienen que entender para hacerlo, si sí. después oye la movida. No, hombre, no lo puedo oír. Pero después lo aclara. Entonces, yo creo que cualquier constitución, y además, como se hizo la del 78, fue reuniendo a todos los partidos políticos y a las minorías y escuchándolas, porque es importante lo que puedan aportar todas. Por lo tanto, creer que solo con el Partido Popular o solo con el Partido Socialista, con lo que se puede hacer un cambio constitucional,
que yo creo que se tiene, soy de las partidarias de que creo, y lo he dicho más de una vez aquí, que necesitamos reformar la Constitución, pero hay que buscar el momento exacto para no generar un caldo de cultivo que puede darnos, ya no solo con un nacionalismo con dos radical, sino a lo mejor con muchos más, por no hacerlo en el momento a tiempo. Hombre, yo creo en este país y en las potencialidades que tiene el país, y este país es de la pluralidad, y además eso nos hace más fuertes, más que más débiles, más fuertes. Pero hombre, tenemos una deuda externa de 1,8 billones, la mayor que ha tenido España en todo su histórico. Somos uno de los países que más deuda externa tienen de Europa, por lo tanto habrá que ser también pues realista. Positivo sí, pero realista también, y eso nos va a pasar factura. Y si a eso le suma que el señor Montoro nos dice que a los impuestos de sociedades va a tener que darle un tajo, ¿quién realmente está pagando la factura? ¿Quién realmente está pagando la factura de la deuda? Al final los ciudadanos. ¿Y qué dicen los ciudadanos? Y por eso salen los mensajes. Y hombre, hasta aquí no ha habido un discurso radical, Podemos, pero un discurso de izquierda, yo no lo veo tan radical como Juan Carlos, pero podría salir muchos más radicalismos, mucho más importantes, y hay que tenerlo en cuenta, como están pasando en muchísimos países de Europa. Pero es que nosotros estamos generando un caldo de cultivo para eso. ¿Por qué? Porque, como digo, si seguimos, por así, estrangulando la pequeña o la microeconomía familiar en base a ponerle más impuestos, y hablamos de los autónomos, la pequeña y mediana empresa, si seguimos así, el discurso se va a radicalizar porque la gente en la calle ya está hablando de que, pues en principio yo no voy a votar porque no, ¿para qué? Pues votamos todos al PP, porque los del PP van todos a votar, eso sí es verdad, pero se está generando un caldo de cultivo que es verdad, que ojito, porque Europa viene por ahí, y lo de Trump no es casual, lo decías antes tú, que es que hay un voto que no vemos, que las estadísticas no las ven, porque está aquí y está pasándolo mal. Y ir por la calle diciendo, no, España va mejor, cuando hace un año que sabemos esa importante deuda que tenemos externa, que no ha minorado con el Partido Popular, sino que se refleja siempre, el Partido Popular pone el acento en lo positivo. Me parece bien, porque tampoco podemos decirle a la ciudadanía que todo va tan fatal que cortemos el consumo, pero hay que ser realistas también. Y cuando el ciudadano ve que los corruptos siguen estando donde mismo están, cuando la justicia es de primera, de segunda y de tercera, y depende de dónde te toque, pues estamos generando todo ese caldo de cultivo para favorecer radicalismo. Bien, es un problema también de educación, porque Podemos estar cultivando el voto de la gente joven basado en la ignorancia de la gente joven. Porque que ahora salga Teresa Rodríguez, Podemos Andalucía, diciendo que Andalucía es una comunidad, una nación, una comunidad histórica, una nacionalidad histórica. El otro día en la Complutense, donde por cierto están trabajando la mayor parte de la cúpula de Podemos, 80 tíos preguntados, entre hombres y mujeres, solo 2 sabían algo que había ocurrido en el 89, que era el muro de Berlín. Solo 2, ¿eh? Okay. Y de casi 60 tíos y tías, yo hablo en ese tono, de casi 60, 11 acertaron con la fecha del descubrimiento de América. Lo que quiero decir es que sale alguien con la bandera de prometer, como decías antes, ¿qué es lo que tú quieres? Pues yo te lo doy. Y le votan sin considerar si eso es razonable, si va a poder hacerlo, si no va a poder hacerlo. Y hombre, el Partido Popular tiene que tomar medidas, las tenía que haber tomado antes. En este final de año a las empresas se le ha pedido que anticipemos parte de lo que tenemos que pagar el año que viene en el IPF. Tú eres empresario. Impuestos a sociedades. Impuestos a sociedades. ¿Qué? Bueno, no, que sí. Pero luego por lo tanto nos han dado una mordida este año. Y además resulta que como es impopular tocar el IVA y el IRPF, van a subir otra vez el impuesto a sociedades. ¿Qué hace una empresa que tiene no muchos beneficios? Poner en la calle a 2 tíos más, porque es mi dinero que se está arriesgando, es mi patrimonio, y yo no voy a dárselo al Partido Popular, digo al Partido Popular porque es el que está gobernando, para que le dé dinero a Cataluña manteniendo. Si los catalanes tuviesen sus propios ingresos, cobros y pagos ellos, no tendrían 7 canales de televisión, todos deficitarios, todos. Claro. Ni nosotros aquí tendríamos la televisión autonómica, ni la policía. Por lo tanto, no hay que subir impuestos, lo que hay que reducir es el gasto, ese tipo de gasto, ¿no? Tengo una llamada y... Sí, por supuesto. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches.
totalmente de acuerdo estoy con usted, Juan Carlos, con lo de la política que está haciendo Podemos hacia los jóvenes. Pero eso no recuerda usted un poco a la política de hace 30 años de Blas Piñar. Es que está haciendo lo mismo que Blas Piñar hizo con su Fuerza Nueva, no sé si se acuerdan. Lo que está haciendo Marine Le Pen en Francia. Igual, es que está haciendo lo mismo, pero de una vertiente contraria. Yo me acuerdo cuando yo tenía 15 años, pues ya querían engancharme a mí a que me afiliara a Fuerza Nueva. Y yo dije que nada ahí. ¿Entienden? Esa es la política que está haciendo, utilizando la ignorancia de los jóvenes que no entienden de política. ¿Entienden? Y luego el Estado podría recaudar más impuestos si hiciera mejor las cosas. ¿Sabe usted que dentro de un mes es el gran sorteo de la Lotería de Navidad? Sí. Pues bien, usted se ha fijado por las calles, mucha gente vendiendo o revendiendo Lotería de Navidad. Lotería de Navidad, sí. Sí, con 2 o 3 euros de más. ¿Qué ocurre con esos 2 o 3 euros de más? No lo están declarando Hacienda estos señores, porque no están ni dados de alta ni en Hacienda ni en la Seguridad Social, que está esperando los inspectores de Hacienda para meter mano a ese tema. No, pero no se vaya a hablar de esa gente. Vaya usted a cualquier cafetería y rara vez le dan un ticket. ¿Cuánto es el donut y el café con leche? 3 euros. Aquí está. Ahí no hay control de ningún tipo. De ningún tipo. En fin. Gracias por su llamada. Último turno, alcalde. Bueno, pues yo tengo un montón de cosas que decir. No, hay tiempo, ¿no? Es que son, la verdad que es muy interesante esta noche la tertulia. Hay tantos temas que se han comentado desde mi último turno hasta ahora que yo no sé por dónde empezar. Mira, ¿saben lo que pasa? Que ya lo único que tengo son un montón de años. Tengo un montón de años y entonces... No diga eso, usted y yo tenemos la misma edad, hombre. Y entonces me acordaba de cosas que estoy viendo aquí a los compañeros de la mesa con toda la buena fe del mundo y digo, caramba, hay que ver cómo se cuenta la historia. Con el paso de los años se van cambiando, pero no con el paso de los años, con el paso de la semana. Sí, porque mira, el mismo tema de Trump, el fenómeno de Trump, ¿no? Que yo vengo de ahí ahora. Yo he visto, he leído todos los periódicos aparte de vivirlo el ambiente, ¿no? Y resulta que hay como dos versiones, por simplificar, ¿no? Una versión cinematográfica, que aquí lo que nos gusta es el cine y las modas. Entonces parece que Trump ha ganado las elecciones, pues se ha metido la gente en el bolsillo y resulta que, pues no. La verdad de los números, cualquier analista serio, primero, la señora Hillary Clinton sacó 300 y pico mil votos más que Trump. Eso para empezar. Lo que pasa es que el sistema electoral es el que es, que aquí hemos hablado mucho de esto. Estas cosas son un poco complejas, ¿no? De explicar, no se puede explicar y mucho menos en el último turno. Pero no la ganó las elecciones nominalmente. En cuanto a votos nominales, no la ganó. La ganó porque las circunscripciones electorales son las que son, los estados del interior, etcétera, etcétera. Y luego la falta de memoria de la gente. Bueno, pues ahora resulta que la Constitución Española de 1978, que hay que reformar, que todos estamos de acuerdo con reformar, se hizo gracias a la participación y colaboración de todos los grupos políticos existentes en el Parlamento. Pues no. ¿El Partido Popular? No, el Partido Popular no existía porque tenía 5 años. No, mira, yo estoy de acuerdo. Le voy a decir una cosa. Se hizo, Isabel. Iba a decirlo, se hizo gracias a todos. Mira, iba a decirlo, precisamente apoyando la intervención anterior de Ignacio Guerra, que decía que si no se ponen de acuerdo el PP y el PSOE, aquí no se puede reformar la Constitución Española. Y es verdad. Es verdad. Mira, te voy a decir una cosa. En 1978, que yo tenía ya, en fin, estaba en las juventudes, pero ya era adulto, la Constitución Española, y lo puedes consultar en los libros de historia, los rigurosos, el rigor histórico, se estancó. Estaba estancada. O sea, los padres de la patria, los que están ahora son los estupendos, que están en la foto, los constitucionalistas, no pudieron salir adelante porque no se ponían de acuerdo, era imposible. ¿Y qué ocurrió? Los dos partidos mayoritarios, la UCD con Abril Martorell y el PSOE con Alfonso Guerra, se reunieron y estuvieron 2 noches enteras al amanecer para darle el impulso necesario y llevar a las Cortes, es decir, disciplina de votos, señores del PSOE y señores de la UCD. ¿Y tú crees que ahora se puede? No, quiero decirte que la única manera de desatascar, si no fueron ni capaces para... Ahora mismo hemos hablado tantas veces en los lunes anteriores del atasco que había en la política nacional. Esto se desatasca y solo se llegó a desatascar en parte por la abstención del PSOE. Si no, no se hubiese atascado. Pues estamos en la misma. Para que la Constitución de 1978
y es lo que decía Ignacio antes, con otras palabras, pueda reformarse, es necesario, en primer término, que se pongan de acuerdo el PP y el PSOE, y después los demás que se quieran apuntar. Pero no seamos tampoco tan fantasiosos como decir que esto es la participación y colaboración de todos y todas, porque eso no funciona, y la Constitución es un ejemplo. No funcionó así. Ustedes, no sé si lo recuerdan, yo me acuerdo perfectamente, estuvo aquello atascado un montón de meses y hubo que reunirse dos personas con autoridad dentro de dos partidos mayoritarios de entonces, y dijeron, este es el texto, con todos los defectos. Y lo llevaron a las Cortes y se aprobó en 48 horas, después de varias semanas en que no caminaba para adelante. Eso es así, esto es rigor histórico absolutamente. Y bueno, pues el tema de las modas, lo lamentable de todo esto, y yo creo que es con lo que se juega por parte de los líderes políticos actuales y tal, es con la falta de memoria de la gente. Es decir, se dicen cosas tremendas a lo grande, lo que la gente quiere escuchar, lo que decía antes Juan Manuel, que los discursos fáciles, eso que cuesta poco enseñar, es decir, todo el mundo sabe más o menos, enseñar a sumar es fácil, luego es más difícil ya restar, multiplicar, dividir, bueno, la regla de 3 ya se complica bastante. Entonces, como vivimos una velocidad que vivimos y hay una información tan bestial, la gente al final, lo que usted decía antes, hacen cualquier... Tú le preguntas a la gente de Las Palmas de Gran Canaria que cuántos concejales tiene el ayuntamiento y no saben decir. Y tiene los mismos que hace 38 años, los mismos, pero nadie sabe cuántos son. Y ya no quiero seguir adelante, pero esta es una realidad con la que tenemos que vivir. Y termino diciendo que, bueno, el problema o las contradicciones de nuestra sociedad están desde los programas de televisión de mayor audiencia, que son los más competitivos, son los que tienen realmente enganche con la población, los que son de concursos y donde se insultan, etcétera, etcétera. Y el tema, y termino lo que la señora que decía, el tema de la publicidad en los periódicos es ilegal. Pero resulta que se publica todos los días, no en todos los periódicos, no en todos. De la provincia. Aquí sí. El diario de Tenerife lo quitaron. Sí, y otros periódicos de la península también lo han quitado. Pero es que es ilegal y se mantiene. Las fotografías que se publican en esa son ilegales y salen todos los días. ¿Qué más podemos decir? Yo no creo que sea necesario aclarar cuál es la posición con respecto a la reforma constitucional, pero lo que es evidente es que eso es algo que está en el ambiente, que está en la necesidad desde muchos aspectos, que no sea ahora de hoy para mañana, ¿no? Pero que es evidente que hay que ver la Constitución sin duda, y no hay ninguna duda de que para que eso sea posible tiene que haber un acuerdo entre las dos grandes formaciones políticas representadas en el Parlamento en estos momentos, y lo que no hay ninguna duda tampoco es que las mayorías no van a volver. Yo no tengo ninguna duda, mayorías absolutas me refiero. Yo creo que ya el Parlamento se ha dividido y yo creo que se va a mantener durante un tiempo. Y es evidente también que esas mayorías que no se van a mantener absolutas necesitan de pactos, y por supuesto que tienen que participar todos. Pero yo mantener todo un argumentario en que el PP dice que solo con ellos se puede hacer la Constitución, yo creo que es absurdo. De verdad, yo creo que es absurdo, porque esa es la realidad y esa realidad no se puede cambiar. Más allá que eso, ¿hacia dónde vamos a ir? Yo creo que sí es el momento de que España empiece a pensar hacia el futuro, y aquí se ha dicho también hoy, no para el año que viene, ¿no? Empieza a pensar el futuro, porque la etapa postconstitucional yo creo que ya la hemos amortizado. Yo creo que ya se ha amortizado. La etapa de la creación de la Constitución, de la creación del Estado español con las autonomías, yo creo que en este momento ya casi está amortizado. Y cuando algo está amortizado hay que mirar un poco más hacia adelante, porque si no vamos a estar siempre en lo mismo, siempre en lo mismo. Y así no vamos a avanzar. Y yo creo que, y vuelvo al principio un poco, yo creo que es oportunidad porque podrá haber elecciones dentro de poco. Mucha gente que lo dice. Yo no tengo por qué dudarlo, porque evidentemente la situación es muy difícil. Pero si tiene que haber elecciones para que avance el país, que las haya. Pero ¿eso será la solución? ¿O la solución es ahora mismo, como se tenía que haber hecho desde mi punto de vista desde diciembre, no por la reforma constitucional, sino por el país, que los dos grandes partidos se unieran para avanzar en el gobierno?
¿Puede ser? ¿No puede ser? Bueno, si no lo es ahora, será dentro de 6 meses, como dicen en elecciones. Bien. ¿Y cuánto tiempo vamos a pasar más? En el momento que se pusieron de acuerdo para tener la constitución que tenemos ahora, ahí habían representados todas las fuerzas políticas. Por Convergencia de Unión estaba Roca. Por supuesto. Ponga usted a un líder hoy en día allí a ver qué pasa con la constitución. Pero con toda esa buena voluntad, la ponencia constitucional Sí. se estancó. Se está igual. Con toda la. Hoy en día sería ahí tremendo. había un miembro del Partido Comunista, que era el señor Puede ser Soletura, mercantil. que era del Partido No, hombre, Comunista. no, Isabel, no es más difícil hoy que no puede ser más ¿Cómo que difícil no? hoy que en el Muchísimo más 78. difícil, porque No, en no. aquel momento al frente del Partido Comunista Yo creo que no. estaba un tío sensato que era Santiago Garrillo, Claro. y hoy al frente del Partido Comunista, porque están fusionándose hoy o mañana, está un loco como Pablo Iglesias. Yo no creo Esa que es la hoy sea más diferencia. difícil que en el año 78, Hombre, no lo creo de en fin. ninguna forma. Más difícil no, creo yo. No, vámonos. Yo creo que con Pablo Iglesias, bueno, Pablo Iglesias, igual que Le Pen, igual que Trump, pues son, y no lo comparo, no lo comparo, sino que son ejemplos que surgen. Oportunidad. Evidentemente, no, simplemente pues surgen, porque dentro de un partido o de otro, de Podemos, hay personas que estaban en otros partidos que cuando se presentaban por ese partido sacaban 500 votos, ahora están con esto y dirigen un partido. Están de Pues, moda. pues, son cosas, bueno, a mí yo prefiero más lo que dicen, ¿no? Yo, como Isabel, estaba hoy muy dicharachera, incluso hasta estamos compartiendo opiniones mucho más cercanas. Isabel ha mejorado. Ha mejorado mucho desde que llegué yo. Oye, Yacar, Desde que estás en ese lado, desde que estás en ese lado de la mesa. Desde la mesa. Ay, amigo. Bueno, yo alucina. lo que no quiero volver al tema de Ignacio. Yo lo entendí después cuando me lo explicó. Pero yo sí creo que los tiempos son diferentes. Podemos compararlo con el pasado, de que hay que desatascar, creer que tal. Yo creo que al principio, participar es muy importante porque significa obligar a la gente a implicarse. Creo que para poder avanzar hace falta comprometerse con este modelo de país, con esta España que tú dices que defiendes. ¿Entiendes? Y para consolidar hace falta consensuar. Y aquí en España han faltado los tres. Después de las primeras elecciones, podría haber sido Pedro Sánchez o cualquier otro. Ha faltado esto. Somos la España del arco iris. Los amarillos no se mezclan con los rojos ni los verdes con los azules. Entonces, así no se puede hacer nada. El tema de la transición, lo que le llega a unir al final, evidentemente, El peligro. es el tema de personas que han estado fuera y que necesitaban aprovechar esa coyuntura para consolidar un modelo de país, que evidentemente con el paso del tiempo son dos modelos liberales. Muchas veces la propia socialdemocracia ha terminado arrodillado, o al menos dando pleitesía más a los valores económicos que a los valores sociales. Por ejemplo, y se han cometido muchos errores y se ha ido perdiendo, porque claro, con el paso del tiempo nos vamos de alguna manera, como decimos cuando estamos en la universidad, aburguesándonos, ¿no? Las clases medias se crean en España que antes no la había, y lo hablamos incluso el lunes pasado. La gente ya tiene su pequeño patrimonio, tiene su nivel y no quiere perderlo. Es lo que ha pasado con un latino votando a Trump, el otro. Son personas que llevan varias generaciones allí, están consolidadas, y yo soy clase media, y ahora va a venir ¿entiendes? Entonces, pues hay discursos que, como decía bien Isabel, según las coyunturas, se escuchan más o se escuchan menos. Pero creo que en este país falta esto. Yo ahora mismo no veo líderes que sean capaces de esto. También es verdad, le doy en parte razón a Isabel cuando habla de la coyuntura en la que estamos, si es posible abrir este melón. No lo sé, mi capacidad no llega tanto, pero... Que no hay líderes, está claro. Uno que se ha cargado el PSOE ha sido Pedro Sánchez, que además acaba de hacer unas declaraciones arrogándose el éxito del pacto en Euskadi a espaldas de las electoras. Menudo líder ha tenido el PSOE en estos últimos 2 años, ¿no? Que por su posición personal es capaz de ir contra su propio partido, ¿no? Yo creo que la fractura que tiene el PSOE en estos momentos es importantísima y eso se está notando a todos los niveles. Y este país necesita un PSOE fuerte porque si no vamos a tener pues a Podemos, que es la alternativa. Vamos a tener un problema. Es lo que hay, ni más ni menos, pero atribuir en factores externos algo que nosotros tenemos interno no es de recibo, y ahí sí que me niego yo a decir, porque los jóvenes le dan el apoyo a Podemos y la culpa la tienen los jóvenes. No, será
que los factores internos que tienen los dos grandes partidos políticos en estos momentos están obsoletos, no están dando un mensaje que vaya dirigido hacia esa ciudadanía, y tendrán que hacérselo mirar ellos, porque la culpa no es de los jóvenes que no encuentran su espacio en esta sociedad. Nos gustará más o nos gustará menos, o diremos que eso no es así o que es así, pero el hecho es que las encuestas están fallando y la gente está yendo a votar a otras cosas, y los partidos políticos se lo tienen que hacer mirar, porque si atribuyes a causas externas lo que tú no haces internamente, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Y yo comprendo, Arcadio, que en el paso del tiempo te has hecho conservador más de la cuenta. Porque te lo digo porque tú mismo lo atribuyes, no por nada, pero no estamos en el 78. No es el marco el 78, no son los mismos que configuran el arco parlamentario, los mismos que en el 78. Por lo tanto, se tendrá que reinventar de otra manera, porque los ciudadanos, si ustedes no se ponen de acuerdo, los parlamentarios, no pretendan que les votemos. ¿Por qué no les vamos a votar? Porque no le ha votado a Hillary, porque no le van a votar, porque votaron el Brexit contra el poder establecido, contra lo malo y no lo más malo. ¿Entiendes? Y al final votan a lo más malo. Pero la culpa no es de los más malos, la culpa es del que no se lo está haciendo mirar. Es un factor interno de los partidos. Por cierto, querida amiga, usted... Es un principio de autoestima, ¿eh? Repito, por cierto, querida amiga, no ha dicho usted ni media palabra de la dimisión de su gran líder, José Miguel Pérez. ¡Ay! Se me ha escapado. Isabel, muchas gracias por estar ahí. Juan Manuel también, muy amable. Ignacio, Arcadio. Buenas noches. Volvemos el jueves, amigos.